Señor, mi marido ha muerto y estaba endeudado y mis hijos corren peligro de ser llevados como esclavos. Yo no hallo qué hacer, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que las personas subestiman a los siervos de Dios, ¿verdad? Hay veces que las personas no piden consejo. No vivimos bajo autoridad. Somos a veces un pueblo desobediente y no reconocemos la autoridad, ¿verdad? No reconocemos la autoridad, ¿verdad? Viene alguien de otra iglesia y le obedece más al de otra iglesia que a su propio pastor, ¿verdad? Viene un evangelista de renombre, un evangelista internacional y viene y da consejos y las personas los escuchan y es correcto porque es palabra de Dios, pero después el evangelista se baja del púlpito y saluda a algunos hermanos porque es por educación y las personas se acercan para pedirle un consejo al predicador visitante cuando tiene a su pastor local que tiene que pedirle consejo, ¿verdad? Así hay muchas personas que no saben vivir bajo autoridad, ¿verdad? Entonces obedecen más las recomendaciones de fuera de su iglesia que a su propio pastor, ¿verdad? Y ese es que no saben vivir en autoridad. Esta mujer viuda reconocía su autoridad, ¿verdad? Esta mujer viuda reconoce y dice: profeta Eliseo, profeta de Dios, ¿verdad? Tu siervo, mi marido ha muerto y me dejó deudas y estoy endeudada y mis hijos corren el peligro de que sean llevados por los acreedores porque me dicen que si no pago me los van a llevar, y yo estoy endeudada, dijo esta mujer, ¿verdad? Así que dijo el profeta de Dios: ¿qué tienes en tu casa? Dijo: pues tu sierva no tengo nada, no tengo ni muebles, no tengo ni carros, ni propiedades, sino tengo un poquito de aceite, ¿verdad? Tengo un poquito de aceite, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esta mujer tenía un problema y pidió opinión, ¿verdad? Del siervo de Dios. Pidió opinión, ¿verdad? Y entonces el siervo de Dios, su autoridad que le correspondía, le dijo: vete a tu casa y enciérrate, ¿verdad? Vete a tu casa y enciérrate. ¿Qué pensó la mujer? Que a lo mejor el profeta le iba a decir: pues ponte a trabajar, vete a buscar un trabajo, ¿verdad? Estás endeudada y pues tienes que trabajar, tienes que de alguna forma pedir prestado, no sé, de alguna forma para que salgas tú de tus problemas, ¿verdad? De tus situaciones. Y el profeta, el hombre de Dios, le dijo: no, métete en tu casa, enciérrate en tu casa, mujer. Hay veces que Dios hace cosas que para nosotros son ilógicas, ¿verdad? Muchas de las veces Dios hace cosas que para nosotros son ilógicas, porque lo lógico es que si una persona está endeudada tenga que ponerse a trabajar, una persona endeudada tenga que ir a buscar cómo tener recursos para pagarle a los acreedores. Pero el Señor le dice a través de este hombre de Dios: enciérrate en tu casa y si tienes un poquito de aceite, consíguete vasijas, no pocas, porque el aceite se va a multiplicar y tú vas a salir de deudas, de problemas. ¿Sabes qué? El aceite es la presencia de Dios. La unción pudre los yugos del enemigo. La unción pudre la pobreza. La unción de Dios pudre la pobreza, hermano. Hay una presencia poderosa aquí en esta hora, en este lugar. Estamos aquí en un tiempo de oración, estamos en un tiempo de palabra de Dios, llevando palabra al pueblo de Dios. Y hay una presencia que está cayendo en este momento, hay una presencia que se está sintiendo aquí en este ambiente, en este lugar. Mujer, estás endeudada, tu marido se murió, eres una mujer viuda y los acreedores
quieren llevarse a tus hijos como esclavos para que ellos trabajen y paguen la deuda. Pero yo te digo una cosa, enciérrate en tu casa. Pero dijo la mujer, en mi casa no tengo propiedades, no tengo nada para poder salir de las deudas. El hombre Dios le dijo, enciérrate en tu casa y con un poco de aceite vas a salir de tu quebranto, con un poco de aceite vas a salir de tu miseria, con un poco de aceite vas a salir de la calamidad, con un poco de aceite le vas a pagar a tus acreedores, con un poco de aceite tus hijos van a ser librados, con un poco de aceite, aun cuando estás viuda, tú vas a tener lo necesario. Enciérrate en tu casa, obedece a la voz de Dios, obedece a la palabra de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo, el aceite representa la presencia de Dios, el aceite te va a ocasionar provisión. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Sabes qué se tiene que hacer? Hay que tener pasión por Dios. Volvamos a buscar al Señor. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué haría una mujer viuda que está endeudada y sus hijos corren el peligro de ser llevados como esclavos? ¿Qué tiene que hacer esa mujer viuda? La lógica era salir a trabajar. Lo lógico era ir a endrogarse más y buscar un banco, buscar los acreedores o buscar a los mismos acreedores y decirle, espérame o dame otro préstamo. No. La lógica es, enciérrate en tu casa. Si tienes un poco de aceite, hermano, mujer, varón que me escuchas, todavía tienes el deseo de orar, todavía tienes un poquito de temor de Dios, todavía tienes un poquito de ánimo, todavía tienes un poquito de deseo de leer los atrios de Jehová. David, cuando se ausentó de la casa de Dios, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma te anhela. Ahora que no están abiertos, ahora que están cerrados los templos, hay muchos que quisiéramos estar allí. Hay muchos que quisiéramos ya regresar pronto. Dios sabe cuánto tiempo vamos a tener esta situación. No sabemos, o tal vez ya el Señor venga y tengamos que irnos en el rapto de la iglesia. No lo sabemos. Los tiempos son de Dios, porque para Dios 1000 años es como un día y un día son como 1000 años. Él no está sometido a las tiempo como nosotros, ¿verdad? Así que le dijeron a esta mujer, enciérrate en tu casa. Enciérrate en tu casa y si tienes un poco de aceite, consíguete vasijas no pocas. Porque ese tienes se va a multiplicar. Va a haber un efecto de multiplicación. ¿Qué tienes en tu casa hoy en día? Tal vez tienes un puñado de frijol, tal vez tienes un poco de harina, tal vez tienes un poco de dinero, tal vez tienes un poco de aceite, tal vez tienes un poco de masa. Yo no sé. Pero el aceite representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo.
Dios ahí en tu casa te va a ayudar. Dios ahí en tu provisión de una forma sobrenatural, porque estábamos acostumbrados a que dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de nuestras capacidades, dependemos de nuestras habilidades. El comerciante dice, sí, ya se acerca el domingo, voy a sacar los pares de zapatos y los voy a vender y en la tarde ya tengo un dinero. El agricultor dice, voy a salir y voy a cosechar y voy a vender mi mercancía y por la tarde ya tengo dinero. Y así todas las personas, ¿verdad? Confiando en sí mismos. Nosotros como personas, confiando en nosotros mismos. Confiando en nuestras habilidades, confiando en nuestros trabajos, confiando en nuestras propias capacidades, y llega el momento en que Dios nos quiere enseñar a que dependamos de Dios. Métete en tu casa, mujer viuda, y si tienes un poco de aceite se te va a multiplicar. El aceite representa, hermanos, al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Dios te va a proveer ahí en tu casa. Dios va a proveer lo que tú necesitas en tu hogar, en tu casa. Dios va a hacerlo. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Quedó viuda, quedó endeudada y sus hijos con peligro de que se los llevaran. Ella fue al hombre de Dios. Cuando tengas tú un problema, una necesidad, hermano, ve a quien es tu líder, ve a quien es tu pastor. Hay que aprender a vivir en sujeción, hermanos. Hay hermanos que tienen sus pastores y van a pedir consejo con otros pastores. Hoy mismo su pastor ha formado una visión de orar en su iglesia, en sus casas, por células o como Dios le ha dicho. Y hay gente que obedece a otros pastores con otra visión diferente, ¿verdad? Hay personas que no se sujetan, que no se someten, que no viven bajo autoridad. Si Dios te ha puesto un pastor es para que tú vivas bajo autoridad de ese pastor. Tú eres de un redil, tú eres de un aprisco, ¿verdad? Hay cristianos que se brincan, hermanos, el corral y obedecen más la visión de otros pastores que el de su propio pastor, de su propia iglesia, ¿verdad? Y eso viene, hermanos, a desequilibrar, eso viene, hermanos, a contaminar, eso viene a darnos a entender que no hemos aprendido a vivir bajo autoridad, ¿verdad? La mujer fue con su líder de ese tiempo. Le dijo, hombre de Dios. Le dijo, hombre de Dios, profeta de Dios, ¿verdad? Yo soy una mujer viuda, estoy endeudada porque mi marido tenía deudas. Y el hombre de Dios le dijo, enciérrate en tu casa y se va a multiplicar ese poco. ¿Qué tienes? Un poquito de aceite. Hermano, Dios te va a proveer ahí en tu casa. Dios te va a proveer lo que tú tengas en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Dios te va a proveer. ¿Por qué lo ha prometido? Porque Él lo ha dicho en su palabra. Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién da la semilla? Es Dios. ¿Quién le da el pan al que come? Es Dios. Dios es un Padre responsable, ¿verdad? Si tú tienes hambre, tú tienes necesidad, tu Padre de amor no se va a cruzar de brazos y va a decir, discúlpame, no sé ni qué hacer contigo. La Biblia dice que Él es tu Padre, Él es nuestro Padre. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios. Dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual envié. Porque como
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así es como trabaja Dios. Y aquella mujer viuda se metió a su casa, obedeció, y entonces los hijos consiguieron vasijas, y una vasija, y otra vasija, y otra vasija, y otra más, y el aceite se multiplicaba, y las vasijas se llenaban. ¿Sabes hasta dónde se corta la bendición? Cuando tú pones los límites. Cuando dijeron los jóvenes, ya no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Cesó el aceite. Nosotros ponemos los límites, pero Dios es un Dios ilimitado. Para Él no hay límites. Si aquellos jóvenes pudieron haber conseguido más vasijas, pudieron conseguir más, pudieron conseguir más. A veces que Dios nos ha dado muestras de su poder y de su bendición, y ya no queremos. Nosotros ponemos los límites, porque tengo que ir al trabajo, porque estoy cansado, porque con esto ya me conformo, y Dios quiere bendecirnos más, pero nosotros no hemos aprendido a depender de Dios. Una cosa es aprender a depender de nuestras capacidades, y otra cosa es aprender a depender de Dios. Hay gente que depende del sol y de la luna, ¿verdad? Que salen temprano y llegan tarde. Salen antes que salga el sol y llegan ya cuando la luna salió. Por eso la Biblia dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Han aprendido a vivir, a ser regidos bajo el plan humano, el plan temporal, el plan del hombre, a depender del mismo hombre, a depender de las capacidades humanas. Pero hay quienes aprenden a depender de Dios. Aprenden a depender de Dios. Y es ahí cuando aprende a depender de Dios, cuando ve la gloria de Dios, cuando ve la provisión de Dios, cuando ve el milagro de Dios, cuando camina sobre las aguas, porque Dios le dice, ven, camina sobre las aguas. Como Pedro dijo, ¿eres tú, Señor? Sí, yo soy, ven. Y Pedro empezó a caminar, pero cuando empezó a dudar, se hundió. Gloria a Dios por la vida de Pedro, porque cuando menos caminó unos metros sobre las olas del mar, sin hundirse, tuvo fe. Nosotros ni siquiera hemos hecho eso, porque Dios no nos ha mandado, ¿verdad? Pero sí el Señor nos manda a depender de Dios, a depender del poder de Dios, porque cuando usted aprende a depender de Dios, usted va a ver la provisión de Dios. Elías fue un hombre que aprendió a depender de Dios. Le dijo, porque había una crisis, había una hambruna y no había llovido, y le dijo Dios a Elías, vete al arroyo del Querid, porque ahí voy a enviar a los cuervos que te sustenten. Y Elías se fue y obedeció, y le dijo, ahí estate en el arroyo del Querid, ahí te voy a enseñar a depender del poder de Dios. Y ahí se fue Elías y bebía del agua del arroyo del Querid. Y venían los cuervos y le traían carne y le traían pan. Una cosa es aprender a depender de uno mismo y otra cosa es aprender a depender de Dios. Con esto no te digo que no tengas que mover las manos. Con esto no te estoy diciendo que no trabajes. Con esto no te estoy diciendo, hermano, que tú vas a estar con la boca abierta y con las manos para recibir nada más. No. Sino que cuando hay oportunidad hay que trabajar. Pero también cuando Dios te dice, alto, vuélvete a mí, vuélvete a Dios. El Señor te dice, vuélvete a mí,
Vuélvete a Dios, el Señor te dice eso. Vuélvete a mí, la Biblia dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Porque muchas veces hemos hecho del trabajo un ídolo, ¿verdad? Que a veces está en el culto, la iglesia, los hermanos, si están viendo el reloj, es que el pastor ya se pasó de la predicación, es que el pastor ya se pasó y anuncios y la predicación y estás sobre el reloj y refunfuñando y decir que el pastor no sabe que mañana hay que ir al trabajo y los niños tienen que ir a la escuela. Bueno, pues Dios nos ha puesto un alto para que aprendamos a depender de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. Y a veces cuántos cristianos se aburren porque dicen, estoy aburrido de siempre escuchar lo mismo, siempre escuchar lo mismo. Bueno, pues ahora careces de las predicaciones de tu pastor. Si a veces que las predicaciones de tu pastor te aburren o te aburrían, pues ahora Dios dice, voy a enseñarte a depender de Dios y no que estés dependiendo de tus capacidades, ¿verdad? Y ahora muchos extrañan a sus pastores, dicen, pastor, extrañamos, ¿verdad? Pastor, extrañamos los cultos, ¿verdad? Cuando antes los cultos se te hacían aburridos, cuando antes las predicaciones de tu pastor se hacían tediosas y aburridas, ahora extrañas las predicaciones de tu pastor. El Señor nos enseña que hagamos un alto en nuestra vida y que aprendamos a depender de Dios y que aprecies a tu pastor y que aprecies las predicaciones que Dios le da a tu pastor. Hay veces que la gente ama más a los ministerios de fuera y hace sentir mal a tu pastor, ¿verdad? Pero Dios ha puesto un pastor en cada lugar. Sea tu pastor. Tienes que vivir bajo autoridad, ¿verdad? A veces que hay eventos, ¿verdad? En otros lugares, hay eventos nacionales, hay eventos internacionales, hay eventos regionales y tú te vas y tú te vas y dices que acá está bien buena la música, acá está buena la palabra y no obedeces a tu pastor. Ni siquiera le pides permiso, ¿verdad? Te mueves con otros ministerios. Alguien, ¿verdad? Pero Dios nos enseña cada día, Dios nos enseña. Dios nos enseña. Dios nos enseña. No conocido van a llegar a tu casa y te van a dar provisión, pero no es por tus capacidades, es por el poder de Dios, porque tú aprendes a reconocer a tu Dios. Hay bendiciones por conocer el nombre del Señor. La Biblia dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le mostraré mi salvación. Hermano, hay beneficios por conocer el nombre del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre y me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Esas son las bendiciones que Dios quiere darte, que Dios quiere enviarte. Vamos a aprender a depender de Dios. Elías vivía en un momento que no había llovido, en una crisis. Había una crisis terrible. Le dijo Dios, vete al arroyo del Querit. Ahí vas a beber del agua y voy a enviarte los cuervos. Te van a dar pan y carne los cuervos. Y llegó el momento en que Elías ahí aprendió a vivir bajo el poder de Dios, bajo el poder sobrenatural de Dios. Pero llegó el momento en que el arroyo del Querit también se secó y los cuervos ya no vinieron. Y ahí Dios te mueve a otro nivel,
¿verdad? Y te dice, Elías, vete allá a Sarepta de Sidón, allá, vete para allá porque el arroyo ya se secó y los cuervos ya no vienen. Dios te mueve de un nivel a otro. Pero allá en Sarepta de Sidón también hay crisis, no ha llovido, pero yo he provisto que una mujer viuda te sustente, ¿verdad? Hay una mujer viuda que te va a sustentar. Hay cosas que para nosotros son ilógicas, pero para Dios son su plan, son su voluntad, ¿verdad? Yo creo que hubiera podido pensar bien Elías en su pensamiento: Señor, ¿por qué me mandas a la casa de una mujer viuda? ¿Por qué no me mandas a la casa de una mujer millonaria? ¿Por qué no envías a una familia rica, millonaria, que tenga alimento, que tenga comida? Así no trabaja Dios. Porque si no, vas a pensar que fue la familia millonaria la que te sacó del problema y no le vas a dar la gloria a Dios. Entonces ahí va Elías y va allá la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y le dice: mujer, dame de comer porque tengo hambre. La mujer viuda le dijo: estoy leñando aquí solamente un poco, unos 2, 3 leños y voy a hacer la última comida, porque solamente me queda un poquitito de harina y un poco de aceite y voy a hacer la última comida y no ha llovido, estamos en crisis. Voy a comer mi hijo y yo, y con esto ya nos vamos a dejar de morir. Y entonces le dijo Elías: no, dame a mí primero de comer. Dame primero de comer. Dame primero a mí de comer, porque Dios me ha dicho que la harina no va a escasear y el aceite no va a disminuir. ¿Te acuerdas de tu pastor en tiempos de necesidad? ¿Te acuerdas de tu líder en tiempos de necesidad? ¿Te acuerdas de tu pastor en los tiempos de crisis? ¿Te acuerdas de tu pastor en los momentos donde hay que acordarse de él? ¿Te acuerdas de eso? Elías vino porque se secó el arroyo y los cuervos ya no venían, y Dios lo trajo a Sarepta de Sidón, a una viuda. ¿Sabes quién sostiene la obra de Dios? Los más necesitados. ¿Sabes quién sostiene la obra de Dios? Muchas veces la mujer sola, la mujer viuda. ¿Sabes quién sostiene la obra de Dios? Muchas veces el que no tiene trabajo. ¿Sabes quién sostiene la obra de Dios? Muchas veces el que está pasando mayor necesidad que los que tienen, que los que están en una mejor posición económica. El hombre de Dios le dijo: dame a mí de comer primero. ¿Te acuerdas en este tiempo de tu líder, de tu pastor, de tu pastora, de tu líder que te alimenta con la palabra? ¿Te acuerdas de eso? Le dijo el hombre de Dios: dame a mí primero de comer. Ponme ahí una torta ahí en las brasas y dame de comer. ¿Sabes qué hizo la mujer? La mujer obedeció. Le hizo ahí su comida al hombre de Dios y le dio de comer. Y ¿sabes qué sucedió? El milagro sucedió. El aceite no disminuyó, ni la harina no escaseó. Eso es aprender a vivir bajo el poder sobrenatural de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor no está atado por las leyes de esta tierra. Nuestro Dios no está atado por las leyes naturales de este planeta. El Señor Jesucristo no está atado por las leyes de las leyes de gravedad de esta tierra. El Señor no está atado bajo las leyes naturales de este planeta. No, el Señor es soberano, es poderoso. Él le da la vida al quien Él quiere, y Él a quien le quita la vida, si así le place Dios, Él se la quita. Él no está atado por las leyes de esta tierra, hermano. Él hace que salgan las plantas. Por eso la palabra del Señor dice: yo sembré, Apolos regó, y el crecimiento lo da el Señor. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, Él lo dijo y Él lo hará. Y dice la Escritura: si Él lo dice, yo lo creo, Él lo hará. Lo dijo en un mensaje un siervo de Dios, ¿verdad? Él hace lo que Él quiere. Él no está atado por las leyes de esta tierra, hermano. Él no está atado por las leyes de la naturaleza, no.
Él hace, hermanos. Él lo hace, Él lo hará. Si tú lo crees, Él lo hace. Dios te va a sustentar ahí donde tú estás. Tú vas a aprender a vivir bajo el poder sobrenatural de Dios, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Él lo hace. Yo lo he vivido con mi esposo y con mis hijos en estos días de mayor crisis, en estos días de mayor necesidad, en estos días que han venido. Hemos visto la provisión y el poder de Dios. Hemos visto poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la provisión sobrenatural, lo que no cabe en la mente del hombre, lo que no cabe en tu mente, mi hermano, mi hermana. En tiempo de mayor necesidad, en tiempo de mayor crisis, el Señor te sorprende, el Señor viene a tu vida y te manda a quien tú no conocías, te manda a quien tú no sabías que existía siquiera, te manda la provisión de personas que aún tú no las has visto de cara a cara. De veras te lo digo con mi mano en la palabra de Dios. Te lo digo enfrente del que es 3 veces santo, que hay milagros sobrenaturales del poder de Dios. Hay milagros poderosos, sobrenaturales del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor multiplica el aceite, el Señor multiplica la harina, el Señor provee. La Biblia dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Le dijeron a Josué. Si Moisés había visto milagros, Josué, tú también lo vas a hacer. Solamente esfuérzate, solamente sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Escóndete en tu casa. Le dijeron a la viuda: ahí se va a multiplicar el aceite. Al pueblo de Israel dijeron: escóndete en tu casa y va a pasar el ángel. El ángel va a pasar, y si ve la sangre pasará de largo. Hay una protección poderosa y especial. El Señor va a sacar provisión de donde tú ni siquiera te imaginas, de donde tú ni siquiera estás pensando cómo le voy a hacer, cómo voy a hacer. Van a venir personas que tú no conocías, van a venir personas que tú no pensabas que iban a venir a bendecirte. Dios va a mandar su provisión. En una ocasión estaba yo con mi esposa y habíamos pasado muchas situaciones difíciles. Habíamos tenido situaciones muy terribles y le dije a mi esposa, llegando de un viaje de 3 horas casi en el sol, con hambre, con sed, y llegamos a casa y ese día le dije a mi esposa: ¿qué vamos a comer? Dice: hay un poco de arroz y un poco de frijolitos. Pues con eso mismo vamos a comer, vamos a gozarnos, vamos a comer. Y no tardó mucho tiempo en que llegó una persona a tocar la puerta de nuestra casa. Y era una mujer con su suegra. Venía la suegra y la nuera, con un niño en sus brazos de esta mujer joven. Y dice: hermano, le trajimos este alimento. ¿Sabes qué? Era un pollo. Un pollo rostizado, ya cocido, ya listo para comer. Entonces había arroz y había frijoles y llegó el pollo. Hermano, Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar.
El Señor llega en el momento más preciso y oportuno, porque Él es el Dios poderoso y Él llega en el momento kairos, en el momento oportuno, en el momento cuando más lo necesitas. Dios está allí, como dijo un hermano en un campo misionero donde aparentemente no hay comida. Pues hermano, yo soy muy provecito, dijo el hermano, muy provecito, tan provecito que yo lo más pobrecito que como es pollo, hermano. Así pobrecito yo como. Pues hermano, en el campo hay terreno, en el campo hay pasto, en el campo pueden criar gallinas y pollos y guajolotes. Por eso decía el hermano, yo cuando más provecito como pollo, pues yo soy tan provecito, decía el hermano. Pues hermano, Dios lo bendice. Una vez fui allá a la región de Veracruz, cerca de las playas, había un estero, un arroyito, y ahí ponían una red. Decía hermano, yo cuando más provecito como es cuando como esas cositas muy sabrosas, camarones, ¿verdad? Que por cierto a mí no me gustaban, pero mi esposa me enseñó a comer camarones. Decía, vamos a comer unos camarones. Le digo, yo no me gusta eso, pero una vez los probé y me gustaron bastante y después me siguieron gustando. Así que una vez fui yo a la región de Veracruz, y en un estero, en un arroyo, poner una red, y dice hermano, vamos al estero. Decía el hermano, nosotros somos bien pobrecitos, cuando lo más provecito que comemos es cuando comemos camarones. Hermano, ahí me gustaron también, camarones grandes y muy sabrosos, les pusieron jitomate, catsup, no sé, pusieron ahí cebolla y no sé qué tanta cosa le pusieron ahí, aguacate y catsup y jitomate ahí, y todo eso, ¿verdad? Hermano, Dios te va a proveer ahí. A todos los hermanos que están en este momento en Facebook Live, Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo, un saludo. Enciérrate en tu casa, ahí Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Esta mujer estaba viuda, Diana Escobar, Dios le bendiga, allá en Ciudad Sagún. Dios le bendiga a hermana Diana, hermano Uriel, Dios le bendiga, estamos orando por ustedes. Ellos se convirtieron aquí en Huichapan, en el centro que hicieron Monte Sinaí. Ahí los casamos hace poco. A Uriel se bautizó ahí en Huichapan, pero viven en Ciudad Sagún, y cada que podemos les visitamos y se ora por ellos ahí en su hogar. El hermana Leonor Mejía, Dios le bendiga, oramos por usted también. Primo Lalo, que está ahí en línea, Dios te bendiga, Lalo, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga tus planes. Dice la hermana Leonor Mejía, aleluya. Ella nos ve en los Estados Unidos. Dice Itzel Reséndiz, que está en línea, mi hija, Dios provee en los días más difíciles. Claro que sí, Itzel. Claro que sí, Itzel. Sigue adelante, Dios provee en los días más difíciles. Lo hemos visto. Rivera desde Florida, Dios le bendiga, hermana. ¿Verdad? Saludos al pastor Ramón Morales. Saludos, pastor, bendiciones. Gracias, hermana. La hermana Diana Escobar dice amén. La presencia del Espíritu nos recuerda que no estamos solos. Gracias a Dios. Alejandro Mendoza Santos, Dios le bendiga, pastor. Nos está mirando por Facebook. Hermano Juan Venegas desde Georgia. Maximiliano López Hernández, Dios le bendiga. Hermana Mari Bermúdez, oramos por ustedes. Mi yerno Fito Martínez, Dios le bendiga, Fito. Albina Chávez, Dios le bendiga. Hermana Dalia Carrizales Valle, pastora desde Clearwater, Florida. La hermana Isa Sánchez desde Norte Carolina. El hermano Humberto Cortés. El hermano Fernando Sola, Dios le bendiga. La hermana Leonor Mejía dice, Dios es misericordioso cada vez. El Reséndiz también nos envía ahí un saludo. La hermana Leonor Mejía, Dios le bendiga. Saludos, pastor y su familia, Dios nos ayude, dice la hermana Isa Sánchez. Claro que sí. La pastora Dalia Carrizales dice amén. Gracias a Dios. Hermano Josué López desde Akron, Ohio. Gracias a Dios.
hermanos Karim Villeda desde Izmiquilpan, la hermana Rocío Sánchez, Dios le bendiga, la hermana Griselda Sánchez, se acaba de convertir en Monte Sinaí, Dios te bendiga, hermana Griselda, muy jovencita y es mamá, Dios bendiga a tu esposo. Así que escuche esta alabanza y nos despedimos, servidor, el pastor Eliseo Recendis Jiménez. Dios le bendiga aquí desde esta cabina de radio. Gracias al Señor. Afiáncese a la palabra del Señor. Gracias.